Escalofriante. Estamos aquí con Alejandra, su hija que va en octavo básico, estuvo a punto de ser tal vez asesinada por una compañera que la atacó con un cuchillo. Después de tirarle el auto encima. Se la siguió del colegio y la pilló en la casa de una amiga de ella en común y le tira el auto encima y después se baja el cuchillo propinándole golpes, la tira al suelo y encima de ella la cuchilla. Para que vayamos esto de manera cronológica, esto parte en realidad por un tema de celos desbordados de parte de la agresora. Ella al terminar con su pololo se mete a sus redes sociales y descubre que él hablaba con tu hija. Exacto, de hecho mi hija me había comentado eso y ella lo primero que le preguntó si estaba pololeando, él me dijo que no estaba pololeando, que si él hubiera estado pololeando no le habla. Yo tengo las conversaciones. Y por esa conversación, como ella le hackeó el Instagram, se la balanza a mi hija encima y casi me la mata. Porque ella quería matarla. Si mi hija no se defiende, mi hija le pusieron más de 40 puntos en el brazo. Oye, ¿tu hija había recibido amenazas? ¿Sabía que esta niña del colegio estaba...? Nada, no, fue el ataque directo. Solamente la siguió el día anterior en el colegio. Por ejemplo, mi hija iba al baño, la seguía, iba allá, la seguía a todos lados. Y al otro día, después del colegio, la siguió y le tira el auto encima y la trata de matar. ¿Cómo logra zafarse tu hija de esto? Gracias a Dios, lo único que atinó ella a taparse su cara, porque ella lo único que quería era matarla. Y gracias a Dios, un amigo de ella le quitó el cuchillo a la tipa y la tipa se subió al auto, le volvió a tirar el auto encima a mi hija y salió arrancando. Tu hija tiene solo 15 años. 15 años. Ella va a cumplir 18 años en 3 meses más. Sí. Me imagino, la agresora está a punto de cumplir 18 años. Sí, la agresora va Me imagino que esto además de las heridas físicas evidentes que ella tiene en el brazo, que podría haber tenido en la cara si es que ella no se hubiera defendido, debe dejar unas heridas emocionales profundas, tremendas. Sí, mi hija está con psicólogo, no puede ir al colegio, no puede hacer nada porque por su brazo no puede hacer nada. Ya no va a ser su vida normal, porque ella no puede ir al colegio, está asustada, le da miedo, lo único que ella pide es que la agarren, porque la tienen escondida. Yo a través de ustedes quiero decir que si la ven, los familiares que la entreguen, porque yo no voy a parar hasta meterla presa. Es que esto pasa a ser un delito. Más va a cumplir mayoría de edad, así que le va a tocar pesado. Sí. ¿Clarisa? Yo quiero que la entreguen porque hasta el día de hoy no recibió ningún llamado de nadie. Ale, Priscila te quiere hacer una pregunta desde el estudio. Ale, mira, primero agradecerte porque la verdad es que es muy valioso tu testimonio, abrirte en una situación que estás viviendo tan compleja, sobre todo porque esto no solo marca a tu hija, sino también a ti, a ustedes como familia, de sentir el miedo de que tu hija efectivamente pudo haber muerto. Cuando hablamos de que fue atacada con un arma blanca, que además fue incluso amenazada con ser atropellada por una compañera de colegio, que no hay que perder de vista cuando nosotros hablamos de la violencia escolar, no solamente es lo que ocurre adentro del establecimiento y cuando uno espera que las autoridades del establecimiento se hagan parte, sino que también hay que ver qué es lo que está pasando afuera, de la puerta hacia afuera del colegio. Vemos estas situaciones que pueden ser sumamente graves. Ahora, afortunadamente tu hija ahora está con un tratamiento psicológico, por lo que entiendo, eso se lo entregó el colegio, la municipalidad. ¿Ustedes también reciben algún tipo de tratamiento o ayuda? Porque es bien difícil salir de esto cuando han vivido una situación tan dramática. La verdad, yo por mi parte no recibí ayuda psicológica por mí, pero por el colegio, el psicólogo del colegio vino a ver a mi hija. También el apoderado de la agresora de mi hija firmó un documento con el colegio que si en esta semana más tardar no la entrega, el colegio la expulsa prácticamente del colegio, sin esperar el juicio, porque esto ya está todo en fiscalía. Está todo como tiene que ir. Claro, tenemos que esperar entonces para ver cómo se va devanando ese proceso judicial. Por ahora la agresora está prófuga, pero lo que sí esperamos, Ale, es que tu hija no vuelva a repetir jamás una situación como esa. Y nadie más, exactamente, ningún alumno. Los niños tienen que ir al colegio a estudiar, a aprender, a desarrollarse, jamás a sufrir una agresión como la que sufrió tu hija. Sí, absolutamente. Muchas gracias, Clarisa, muchas gracias, Alejandra, también. Y los papás que se hagan cargo porque sí, tiene toda la razón. Gracias, Ale.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. Es cierto, porque esto es un tema que nos tenemos que hacer cargo todos. Claro, por una parte tratarlo en la misma comunidad escolar, los compañeros que también deben haber quedado bastante afectados con esta situación, pero en la casa, en la familia, como sociedad en general, porque estamos viviendo unos momentos de mucha violencia y las imágenes hablan por sí solas. Estamos con Macarena Venegas, que es abogada, también nos puede orientar en eso, también con Jairo Valdés, que es profesora, además de ser miembro de este programa, pero quiero partir contigo, Maca, Claro. porque ya estamos hablando de una situación que es más compleja y es un delito, sobre todo porque, claro, abordamos el tema del acoso escolar, el bullying, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de otro tema totalmente distinto y puede ser incluso más grave porque involucra a todos. Así es. A mí me gusta mucho lo que tú dijiste recién, Priscila, respecto a que no es solamente la violencia que muchas veces enfrentamos al interior del establecimiento escolar, sino que también muchas veces hay situaciones que se dan fuera, físicamente fuera, ¿no es cierto?, del establecimiento y también por redes sociales. Hemos conocido, ¿no es cierto?, infinitos casos de bullying, ¿no es cierto?, por distintas plataformas. Pero esta situación que nos cuenta Alejandra respecto de su pequeña hija, la verdad que acá estamos frente a un delito. Y ese delito, ojo, y eso es súper importante para toda la comunidad escolar, para las madres, los padres, los apoderados, incluso los profesores, los docentes, los directores de los colegios. Ese delito puede ocurrir también al interior del colegio o fuera del colegio. Y ese delito debe ser denunciado siempre. Y lo digo porque en realidad siempre queda la duda, pero ¿cómo? Si pasó en el colegio, quizás es una riña, quizás le bajamos el perfil. La verdad que no hay que bajar el perfil cuando existen lesiones, cuando existen amenazas, y cuando existe una agresión de estas características que ya es una lesión mayor, ¿no es cierto? Puede ser incluso un intento de homicidio incluso. Ya, estos son delitos, sobre todo cuando los menores son mayores de 14 años. Exacto, que ese es un buen punto, porque también Alejandra decía, la persona, la agresora en este caso de su hija, dice, en 3 meses más, dijo claramente, cumple 18 años. Lo cierto es que la responsabilidad penal adolescente existe en nuestro país para que los adolescentes, ¿no es cierto?, tengan esta responsabilidad entre los 14 y los 18 años. Por lo tanto, esta joven de 17 años es responsable penalmente y se le aplicará la ley penal adolescente. Hoy día se encuentra prófuga, pero no me cabe ninguna duda que, habiéndose hecho la denuncia en el Ministerio Público, van a estar todas las instancias de búsqueda para encontrarla y para que ella entonces sea sometida al proceso y toda la investigación penal que la asiste en el fondo, porque eso es lo que tiene que ocurrir. Entonces, también decirle a los padres en esto, Priscila, que creo que es relevante, de que cuando existan estos hechos, claro, una cosa es una cachetada, ¿no es cierto? Y uno puede decir, bueno, acá hay agresiones, hay una situación de bullying puntual. El colegio tiene que tener, yo me imagino que lo conversaron cuando hablaron del bullying, ¿no es cierto?, respecto de este manual de convivencia, el protocolo de actuación, que tiene que estar incluyendo el reglamento interno del colegio, que además es muy personal, me refiero a que es muy personal de cada institución escolar porque refleja los valores de cada colegio. Pero ¿qué pasa si este protocolo no se aplica? ¿O qué pasa si es que el encargado de convivencia no aplica esto? La verdad es que, claro, hay una fiscalización de la Superintendencia de Educación, que también es muy importante decirlo, porque a veces los colegios, los mismos colegios, los directores de los colegios, le bajan el perfil a esta situación, porque no quieren esta supervisión, ¿no es cierto?, por parte de la y una supervisión Superintendencia. que va acompañada muchas veces de una multa. De una multa que es hasta 50 UTM. Entonces, se exponen a una situación y creen que ellos pueden tener el control. Acá lo importante es tratar de estar muy atentos a lo que está pasando en la comunidad escolar y denunciar siempre. Sí, no dejarlo pasar, no justificarlo porque son menores de edad. Estas son situaciones realmente graves que constituyen delito. Las imágenes que estamos viendo mientras conversamos sobre este tema son imágenes que nos hicieron llegar nuestros televidentes, por lo tanto no son situaciones aisladas, por eso hay que hacerse cargo. Una violencia desatada en muchos establecimientos, de la cual quizás muchos no vimos venir. Voy a saludar de inmediato al ministro Marco Antonio Ávila, ministro de Educación. Muchas gracias por hacerse un espacio en su agenda, pero la verdad es que es muy importante conversar con usted, que acaba de asumir. Hay un proceso de instalación del nuevo gobierno, pero además preguntarle a usted, que fue profesor y es profesor, por supuesto, ¿se encuentra de golpe con esta realidad? ¿Se imaginó que iba a ser así? Estábamos todos preocupados del protocolo COVID, pero resulta que hay una situación de la cual tenemos que hacernos cargo que es más grave todavía, esta violencia escolar. ¿Cuál es el diagnóstico que hace usted, ministro, respecto a lo que está pasando hoy día? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, primero saludarla y saludarlo a todas las personas que nos están mirando, ¿no? Mire, la verdad es que sí, nosotros al menos no imaginábamos que nos podríamos encontrar con una situación así, dado que todos los antecedentes del mundo de la salud mental, si usted consulta con algunos psiquiatras, ¿no es cierto?, y gente que se ha dedicado a los temas de convivencia escolar, ya se señalaba que en el mundo entero, el momento post-COVID, yo sé que no estamos viviendo todavía el fin de la pandemia, pero
diríamos, como de las primeras etapas que fueron más complejas, iba a tener, ¿no es cierto?, dado que muchos estudiantes iban a volver a una socialización física y no virtual, una complejidad asociada, por ejemplo, a la interacción permanente. Pero no nos Eso es muy preparamos para natural, eso, ministro. No nos preparamos para eso, porque si sabíamos que teníamos problemas psicológicos, producto de la pandemia, a lo mejor allí sí, cometimos un error y quizás las primeras semanas de colegio, llevamos apenas 3 semanas y estamos viendo estas imágenes. Quizás estas primeras por eso semanas la modificación, claro. ¿En qué va la modificación? Partido gradual. Exacto, deberíamos haber partido gradual. Por eso que la modificación, una vez asumimos el gobierno, fue haber integrado, ¿no es cierto?, en el protocolo nuevo que publicamos estos días, ¿no?, hace 2 días atrás, ¿Ya? una flexibilización de la jornada escolar completa. ¿Pero usted cree que por ahí pasa la solución? Sí, o sea, no solo por eso. Pasa también porque durante 2 años, tiene que pensar que aquí estamos con un grupo de niños, niñas jóvenes que estuvieron sin socialización, muchos de ellos, ¿no? Por lo tanto, lo que resultaba ser más bien una experiencia vital que se veía de manera individual o solo de vinculaciones a través, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de la tecnología, el uso de pantalla. Cuando vuelve, ¿no es cierto?, esto, porque hay una interacción física también, sí, ¿no?, cuando volvemos a esta presencialidad, eso claramente va a provocar una problemática en los estudiantes, ¿no?, las maneras de interactuar, de relacionarse, una exposición permanente a las pantallas, un distanciamiento, un aislamiento, es natural que provoque en muchos estudiantes ansiedad, angustia, sentimientos de frustración. Bueno, si usted suma eso, ¿no es cierto?, a una vuelta a clase de 8 horas de inmediato, con un uso de mascarilla prolongado, con una forma, ¿no es cierto?, que tensiona también, porque no me puedo sacar la mascarilla, no me puedo acercar demasiado a mis compañeros, hay que ventilar cada tanto. O sea, todas las normas, sume todos estos elementos, que es lo mismo que nos ha pasado a los adultos también, para ser bien honestos, ¿no? También nosotros nos hemos visto bien tensionados con la pandemia. Claramente podría ser una razón de que se genere estas explosiones de violencia, ¿no? Ya, ministro, entonces tenemos el diagnóstico que claramente esto también puede ser de alguna forma lo que nos deja la pandemia. ¿Cómo lo abordamos en lo concreto? Sí. Y le estoy hablando en lo concreto ahora en el corto plazo, ministro, porque si nosotros esperamos un mes más, sabemos dónde parte la violencia y no sabemos dónde va a terminar. Sí, yo ahí contarle que 2 cosas. Uno, las situaciones de violencia o los tipos de interacción, así más voy a decirlo así, ¿no es cierto?, donde la resolución de las problemáticas no se da a través del diálogo, no es una situación ajena para nosotros los profesores. En general tenemos que ayudar a acompañar ese proceso, ¿no? Claro. Entonces hay una cosa de vuelta, vuelvo a decirlo, como de echar a andar una maquinaria, ¿no es cierto?, como de volver a una vinculación emocional, que es la que nosotros hemos propuesto en nuestro nuevo protocolo, en donde las primeras semanas las escuelas, las comunidades, ¿no es cierto?, acordados en su consejo escolar, pueden efectivamente comenzar, más que con las asignaturas de manera tan directa, sí, partir con una vinculación socioemocional. Sí. Hoy día, para que todos tengan claro, las escuelas en el país tienen equipos y duplas psicosociales, por lo tanto, mire, yo acabo de comunicarme con Talca, no voy a entrar en el detalle, acabo de comunicarme con el equipo directivo y con el equipo también de la Seremía de la región, y ya están trabajando hoy día en la mañana rápidamente, sin ninguna instrucción nuestra, ya se habían puesto mano a la obra y estaban trabajando para resolver la tensión que claramente provocó en esa comunidad. Entonces vuelvo sobre lo mismo, nosotros los profesores y profesoras tenemos las herramientas. Lo que les pedimos a ustedes, en general a los medios de comunicación, es que su colaboración sea poner esta situación en el marco justo de lo educativo. Ahora, ministro, yo me imagino que el día de hoy... Eso necesitamos de ustedes. ¿Y el día de hoy esto es prioridad para el ministerio, la violencia escolar? Por supuesto, junto con la vuelta a clases. De hecho, por eso lo incorporamos en la flexibilización. Piense usted que el nuevo protocolo tiene al menos 3 cosas. La primera es el establecimiento de los aforos cuando el porcentaje de vacunación es menor del 80%. El segundo tiene que ver con la flexibilización de la jornada escolar completa, porque ya advertíamos nosotros los altos niveles, ¿no es cierto?, de tensión, ansiedad que estaban viviendo la y los estudiantes. Y el tercero tiene que ver con el plan de activación, en que el principal componente es la reconexión comunitaria y el aprendizaje socioemocional. Sí, y además hay que verlo de manera integral. Probablemente también ustedes han consultado especialistas, psicólogos, para manejar un protocolo de acción, pero para más que reaccionar, ministro, hay que prevenir.
Y probablemente, claro, ahí es un tremendo desafío. Usted, ya que menciona que se contactó con algunas personas de Talca, donde además ayer nos enteramos de una situación sumamente grave, quiero que se quede con nosotros, ministro, para recordarle a quienes nos están viendo qué fue lo que ocurrió específicamente en ese lugar donde nuevamente hubo agresión escolar. Veamos la nota y ya volvemos con usted, ministro. Se advirtió tantas veces, la violencia entre escolares tendría consecuencias y esta pelea en Talca terminó con un adolescente de 15 años luchando por su vida. ¡Lo apuñalaron! ¡Se desmayó! ¡Llamen a los carabineros! No solo fueron combos, porque uno de los estudiantes se fue apuñalado. Fue tan grave la herida que el escolar ingresó a pabellón y solo horas más tarde la fiscalía informó que salió del riesgo vital. Se provoca una pendencia acá en el lugar. Uno de los menores resulta con una herida penetrante abdominal y Carabineros, como intervino en esta manifestación, traslada al menor hasta el Hospital Regional de Talca, donde se mantiene en estado grave. Habla de una manifestación porque todo comenzó con una protesta por una presunta denuncia de acoso sexual. En la calle la situación se descontroló. Pronto estaban grabando esta pelea que terminó con uno de ellos grave. Un menor de 15 años fue detenido. Hay imágenes ya de video que la policía tiene en su poder y también hay cámaras en el sector que también se están levantando. ¿Qué pasa con la vuelta presencial a clases? En Los Ángeles, este apoderado sacó un arma y amenazó a un grupo de escolares en las afueras del Liceo Industrial, según él, para defender a su hijo de amenazas de otro estudiante, pero terminó pidiendo perdón. Me siento arrepentido porque no es algo que me enorgullezca a mí como padre. Detrás de mí hay una familia. Sin duda debió pensarlo antes, porque no sancionaron a su hijo, pero igual lo sacó del colegio. Que se automarginaron inmediatamente del establecimiento, ya no forman parte del establecimiento. Según los especialistas, la violencia puede explicarse en parte por la larga ausencia de las aulas. Nosotros estuvimos 2 años confinados, guardados, y que en ese periodo hubo un aumento en problemas de salud mental. Hubo mayor estrés. Y ante este escenario, el Ministerio reiteró una serie de medidas para bajar la presión. Nos haremos cargo de esta situación, acompañando a las comunidades, primero con el protocolo que hemos presentado el día de ayer, en que flexibilizamos la jornada escolar completa. Lo segundo es la presentación del plan de activación de aprendizajes, cuyo componente fundamental será el aprendizaje socioemocional y comunitario. Mientras se espera el efecto de esas acciones, el menor detenido por el episodio que terminó con un escolar grave en Talca pasará a control de detención. Claro, es una situación, ministro, de la cual usted tiene mayores antecedentes y además surge otro tema, porque cuando hablamos y revisamos estas imágenes que nos hacen llegar también los televidentes, son discusiones que terminan en peleas, en agresiones físicas entre compañeros. Pero también hay una violencia que involucra a parte de la comunidad, como en el caso de lo que ocurrió en Talcahuano. Yo no sé si usted tiene mayores antecedentes, de una mujer que apuñaló a un profesor en el Liceo Comercial de Talcahuano y que sería una apoderada. Entonces, cuando nosotros hablamos de violencia en distintos ámbitos y que además la estamos viendo ahora en el colegio, hay que abordarlo de manera más macro, me imagino. Va más allá de conversar con la familia. ¿Qué ejemplo estamos dando nosotros los adultos para que los niños o los menores repitan estas actitudes? Entonces, claro, usted tiene un protocolo que ya se comienza a aplicar, me imagino, dentro de los próximos días, y que tiene que ver con la flexibilización de la jornada escolar completa. Pero ¿qué más se piensa hacer, ministro? Porque cuando uno espera algunas medidas que adopta el Estado, esperamos que esas medidas sean más concretas y que funcionen. ¿En qué están trabajando? Sí, yo voy a volver un poquito a algo que yo ya había señalado, ¿no? Lo primero es que nosotros contamos en Chile con un plan de convivencia escolar hace muchos años, ¿no? Esto es una política pública que no tiene que ver únicamente con nuestro gobierno, sino que ya viene de hace bastante tiempo, ¿no? Entonces es importante reconocer el trabajo que han realizado equipos que han estado en el ministerio a lo largo de al menos de unos 10 años. Ministro, pero disculpe que lo interrumpa, pero claramente con lo que estamos viendo, ese protocolo es insuficiente. No funciona. No, no es insuficiente. No, en ningún caso es insuficiente. Entonces, vuelvo sobre lo que yo le explicaba. La situación de aislamiento de estos 2 años provocaron un quiebre. Esto es un parteaguas en la historia. Por lo tanto, lo que hay que comprender es que aquí hubo una especie de reseteo del sistema.
¿Ya? Vuelvo a reiterar esto. Las situaciones que estamos enfrentando no las quiero normalizar, pero son consecuencias casi naturales de lo que ha pasado durante este tiempo. Entonces, dos cosas. Yo podría perfectamente decirle que vamos a hacer muchas cosas. Lo que quiero reiterar es que aquí hay una política que nosotros tenemos que recuperar, que no se ha realizado, no se ha implementado porque las aulas han estado vacías o ha habido una asistencia muy baja. Vamos a retomar esta política que ya existe para no tener que pasar ni por el Congreso, nada. Vamos a retomar esa política con nuestros equipos de seremías regionales, departamentos provinciales y trabajar con las comunidades educativas. Eso claramente en estos primeros días era muy difícil hacerlo porque la mayoría tuvo que volver abruptamente a la jornada escolar completa, lidiar con las mascarillas, resolver el tema de la alimentación, atender, piensa usted la atención que significa para un grupo de profesores estar en la puerta atendiendo a las miles de familias que venían a dejar a sus niños por primera vez, muchos de ellos naturalmente asustados. Entonces ahí está el primer error, aquí está el primer error, ministro, sí, no haber abordado este tema de manera psicosocial. Exacto, sin duda. Lo primero que tendríamos que haber hecho, yo no estoy en contra en ningún caso, porque ya lo ha dicho el presidente y nosotros lo afirmamos y creemos firmemente, la presencialidad no es problema, la presencialidad es lo que tenemos que lograr, pero la flexibilidad o la gradualidad en el ingreso al sistema es lo que tendríamos que haber hecho, de tal manera que usted tuviera un periodo de adaptación. Sí, y cuando para eso, los niños y niñas van al primero básico o entran al jardín escolar, hay un periodo de adaptación. Los niños van 2 horas, después van 3, después ya. Esto mismo es lo que usted tiene que pensar que tendría que haber pasado con el sistema completo. ¿Por qué? Porque estuve 2 años fuera, donde mi nivel de concentración probablemente tenía poco espacio para la atención. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros no tenemos que inventar, sino que más bien lo que tenemos que hacer es aprovechar la política existente, inyectar recursos nuevos, tenemos disponibles, y a partir de eso volver a trabajar con las comunidades en la reconexión. Profesores y profesoras estamos totalmente capacitados para hacer frente a estas situaciones con el apoyo de las duplas psicosociales. Sí, es importante eso, escuchar a toda la comunidad. Sí, ¿cuál es el llamado, ministro? Exacto. El llamado a través suyo más bien sería a la sociedad en su conjunto, al mundo adulto, ¿no? Porque hoy día se mira mucho en la televisión estas situaciones. Esto es un reflejo de lo que pasa cuando ustedes mismos han mostrado estos videos con los automovilistas, que en el fondo uno se baja y le pega al otro porque no lo dejó pasar. Entonces hay una violencia estructural que muchas veces los medios de comunicación también, en el fondo las películas, la televisión, finalmente lo instalan también como una manera de resolución de conflictos. Entonces, invitación a conversar en la casa, a nosotros los profesores a hacernos cargo de la parte que nos corresponde, a los medios de comunicación también, y empezar a hacer una reflexión profunda respecto de la violencia, el uso de las armas, que en el fondo es lo que hoy día uno vive en la sociedad, que ha ido penetrando en el mundo de la escuela. Sí, ministro, yo me imagino que usted va a escuchar distintas voces de las comunidades escolares, a los profesores, a lo mejor a la Defensoría de la Niñez. Aquí se están vulnerando incluso derechos de los niños en los establecimientos cuando no se les da la seguridad que ellos necesitan para estudiar. Y aquí en el panel está Jairo Valdés, que también es profesor, es colega suyo, ministro, y claramente aquí hay una realidad bien importante y por parte de los profesores, por supuesto que también tienen mucho que aportar. Hola, ministro. Primero felicitarlo, por fin, gracias a Dios, tenemos un profesor como ministro, eso es un avance importantísimo. Así que yo, en lo personal, pienso que vienen muy buenas cosas en términos de educación también para nuestro país. Mi pregunta es la siguiente, quiero ser bien autocrítica. Yo soy profesor en una zona bien vulnerable de Maipú, y en lo personal siento que como profesor y como padre, mis dos funciones, no hemos canalizado las emociones de nuestros hijos. Y conversándolo con diferentes profesionales, básicamente es porque no supe cómo poder hacerlo. En este nuevo protocolo que usted está explicando, ministro, ¿habrá algún tipo de capacitación, ya sea para los profesores y también para los padres, para que podamos canalizar este tipo de emociones que es las que estamos viendo acá, de frustración, de pena, de rabia, etcétera? Esa es mi pregunta. Sí. El plan de activación, el primer componente, el eje central, ¿no es cierto? Y el de entrada, porque no estamos preocupados obviamente de la enseñanza de las asignaturas, hay habilidades básicas, el lenguaje, las matemáticas, usted me entenderá como colega. Pero el eje central y el primero tiene que ver con la reconexión emocional, primero del profesorado y luego del equipo del equipo, ¿no es cierto?, de estudiantes, ¿no? Perdón. Lo que tenemos que hacer es hacernos cargo de esta angustia y ansiedad natural que los colegas están sintiendo. Por ejemplo, frente a esto mismo, ¿cómo respondo? ¿De qué manera hago el protocolo? Claro. El ministerio me dice una cosa, tengo que aprender, ¿cuánto es el aforo? Los niños, ¿cada cuánto ventilo?
Muchos profesores nos escriben y me dicen, mire, ministro, ¿sabe qué? La mascarilla durante 50 minutos es horrible. Bueno, esa adaptación claramente tensiona la labor del profesorado. Entonces, es importante que, como digo yo, ¿no? La inteligencia colectiva que hay en las propias comunidades, hay un medio de gobernanza, ¿no? Que las escuelas, que es el consejo escolar, en donde participan profesores, estudiantes, el sostenedor, el equipo directivo, los asistentes de la educación, en donde se puede buscar acuerdos respecto, por ejemplo, de cuánto dura el ciclo escolar, de qué manera se puede hacer de manera más protegida el horario de almuerzo, cómo ir avanzando gradualmente, cómo resolver los conflictos al interior del establecimiento. Entonces, sí, va a haber un conjunto de herramientas, primero para el profesorado, y luego herramientas que el profesorado va a poder trabajar con las y los estudiantes precisamente para hacer una buena conducción de las emociones, sin duda. Sí, es un tremendo desafío que tiene, ministro. La verdad es que es muy compleja la situación. Como sociedad enfrentamos la violencia y claramente cuando además se le carga la mano a los profesores que además tienen que lidiar con la materia y lo académico, tienen que enfrentar y además intervenir en situaciones que son muy violentas y no siempre tenemos las herramientas para hacerlo. Por eso es importante también que los profesores tengan ese tipo de contención, ayuda, capacitación, porque si además tenemos un profesorado que está estresado, que está angustiado, que claramente puede estar superado con algo así, todo eso va a repercutir en la enseñanza y en los propios niños, en los menores, que tenemos que ayudar. Claro. Así es que, ministro, sí, le agradezco. Es importante, ¿Sí? Sí, no cortito, como importante es considerar siempre las asignaturas, el aprendizaje, ¿no es cierto?, los aprendizajes claves, que son los que nos permiten desarrollarnos en la vida y alcanzar, ¿no es cierto?, la satisfacción personal, conquistar los proyectos de vida, son súper importantes. Pero antes de todo, somos seres fundamentalmente emocionales. O sea, eso es muy importante reconocerlo. Primero yo tengo que tener un bienestar emocional que me permita avanzar en lo otro. Pasa lo mismo, ¿no es cierto?, con nosotros los adultos, en la medida en que estamos cómodos con nuestras vidas, claro, que somos conscientes de nuestras falencias, de nuestros dolores, y asumimos esa primera parte, uno puede comenzar. Nosotros por eso hicimos la adaptación que hay un cambio, ¿no? Un cambio de mirar respecto de cómo liderar este proceso a la vuelta al sistema escolar, y por eso flexibilizamos, ¿no es cierto?, el protocolo. Sí, ministro, solamente muy cortito. Encuesta de violencia escolar. ¿Está pensando en hacer una para tener al menos un mapa en donde se pueden situar estas situaciones más violentas y saber también cómo actuar? Porque sabemos que Chile es un país diverso, somos distintos y probablemente ahí haya que aplicar distintas herramientas. En la última encuesta de violencia escolar, si yo no me equivoco, quizá usted tiene mayor antecedente, fue en el año 2006 y probablemente eso necesitamos para tener al menos las estadísticas y no solamente basarnos en los videos que aparecen en redes sociales. Sí, totalmente de acuerdo. Nuestro centro de estudios precisamente va a empezar a trabajar en esto. El Ministerio tiene un equipo, ¿no es cierto?, de personas que se dedica a hacer levantamiento de información para la toma de decisiones en la política pública. Ahora, es muy importante lo que usted señala, ¿no?, porque lo que uno ha ido pesquisando en estos pocos días desde que nosotros estamos es que esta situación, si bien aparece, ¿no es cierto?, muy relevada, sobre todo por los medios de comunicación, es natural que así lo hagan, me parece bien, porque nos pone en un tema de discusión. En general, lo que nosotros hemos observado por referencias de otras regiones es que no está pasando lo mismo que con la jornada escolar completa. Muchos liceos nos han dicho, mire, gracias por el protocolo, ministro, pero nosotros no vamos a flexibilizar porque hemos funcionado muy bien, los niños están comiendo bien, el espacio da, no hay contagio, vamos a seguir con las 8 horas diarias. Muy bien. Entonces hay que ir mirando territorialmente. Exactamente, ministro. Le deseamos mucha suerte. La verdad es que la medida que usted le vaya bien nos va a ir bien a todos. Y por supuesto también cuente con esta tribuna, el programa, que en el fondo lo que nosotros planteamos es de alguna manera entregar herramientas, mejorar, sobre todo en lo que estamos fallando y en esto que además es tan grave. Que esté muy bien, ministro. Gracias por darse el tiempo de conversar con nosotros. Un abrazo para ustedes. Chao. Chao. Para contextualizar, como tú me estás pidiendo, yo lo veo de la siguiente manera. Creo que el tiempo de confinamiento, el tiempo de la pandemia, creo que fueron tiempos muy duros, muy difíciles, y cada persona, sobre todo en este caso personas vulnerables que ya tenían a lo mejor algún trastorno psicológico, y los jóvenes que están en proceso de maduración, tuvieron efectos secundarios después de la salida de este confinamiento, en términos de hacer nuevas cosas, en el fondo de querer cambiar cosas, pero de una manera en que no era la más apropiada. Pero
esa es una parte. A mí me gustaría referirme a la otra parte también. Yo creo que no podemos, o sea, según mi punto de vista, no podemos echarle como en el mismo bolso todo la responsabilidad de la violencia que está pasando ahora, sobre todo con los jóvenes, a el efecto post-pandemia. No, creo que es completamente injusto y además equívoco, bajo mi punto de vista. Creo que estamos en una sociedad en que, en primer lugar, las personas adultas están siendo muchas veces un modelo de violencia o de agresividad o de no saber resolución de conflictos. Tenemos a los primeros agentes de socialización, que somos nosotros, padres y madres, los que somos padres y madres, que estamos muchas veces dando modelos que por un lado verbalizan una cosa, pero hacen otra en la práctica. Y por último, que también están los profesores, con todo respeto hacia los profesores, yo tuve el mejor profesor del mundo que ya está muerto, que es don Julio Orlandi, los profesores como segundos agentes de socialización, pues ellos también han tenido una serie de procesos y, con todo respeto, entre los profesores tampoco muchas veces hay un clima que sea un clima de modelaje para salir, para entregarle a los jóvenes maneras de poder decir con lo que no están de acuerdo, pero de una forma no violenta. Así que claro, creo ¿cómo que resolvemos los conflictos? En el fondo Claro. también es bien relevante ese punto, y Carlos Díaz, como presidente del Colegio de Profesores, también nos puede dar a conocer su apreciación, porque claro, los profesores también son ciudadanos que también vivieron la pandemia, son ciudadanos que también tienen problemas en la vida real, domésticos, y además tienen que enfrentar esta situación que son sumamente graves en el colegio. Entonces, no fueron preparados para ver estos hechos de violencia. Pero ¿cómo lo hacemos para tampoco estresar al profesorado y que esta situación sea un círculo vicioso? Correcto, sí. Bueno, primero señalar indudablemente que estamos frente a un tema país. La situación de la violencia hoy día es una situación del país que indudablemente nos pone en una perspectiva de que de aquí debe de haber una decisión de Estado de cómo enfrentarla, porque en definitiva este es un tema de salud mental. Y por supuesto que este tema de salud mental se ve hoy día doblemente perjudicado después de 2 años que hemos estado en una situación que indudablemente nadie estaba preparado. Pero además frente a una situación en la cual durante estos 2 años los estudiantes no han estado en los establecimientos educacionales mayoritariamente, y todo lo que ha sido el proceso educativo se ha hecho exclusivamente en función del profesorado y lo que ha podido llevar a cabo y ha podido realizar. En ese sentido, es muy preocupante que no hay políticas respecto de salud mental en estos últimos 2 años para poder enfrentar situaciones como estas, y pareciera que hoy día la lógica al inicio de este año escolar ha estado más bien en la perspectiva de tratar de hacer ver de que aquí hay una normalidad, de que todo va a funcionar tal cual, como que si aquí nos saltamos 2 años, pasamos en blanco y no ha pasado nada. Incluso hay medidas que se tomaron que nosotros las cuestionamos con mucha fuerza inicialmente y que lo dijimos. Por ejemplo, el tema de la jornada escolar completa, ni siquiera cuando no tenemos pandemia se inicia el primer día ni la primera semana de clases. Es decir, partir de inmediato con 8 o 10 horas de clase de inmediato, que indudablemente después de 2 años en los cuales los estudiantes no han estado en los espacios escolares, repercute, porque hay toda una situación de aprendizajes y de puesta en práctica que hay que llevar adelante indudablemente. Y por tanto lo que hoy día vemos es una violencia que es muy fuerte en los espacios escolares, lo hemos podido constatar, muchas cosas llegan acá, otras no llegan a la televisión, pero sabemos que es así, pero que hay cero apoyo del Estado de Chile hacia lo que es la profesión docente para que podamos llevar a cabo efectivamente la labor que corresponde. Carlos, tenemos un mensaje que llega también a través de WhatsApp. Es muy importante saber qué opina o qué quiere expresar también la gente que nos está viendo en sus casas. Voy a pasar a... Esto es un audio de Elizabeth. Escuchemos. Mi hijo el día 14 de marzo sufrió una agresión en el colegio Luis Arrieta, en el cual un compañero intentó agredirlo con un lápiz en la zona abdominal y torácica, luego se abalanzó sobre él, causándole lesiones en la nariz. El colegio, la única información que me dio fue que el menor que lo agredió estaba descompensado psicológicamente. Ellos no hicieron nada ese día para compensar a mi hijo. Mi hijo estaba mal, asustado, con miedo. Me avisaron a las 3 de la tarde de lo sucedido. Yo me acerqué al colegio y en el colegio lo único que me dijeron que había sido un accidente. Yo tuve que contratar lesiones con mi hijo, tuve que ir a Carabineros, tuve que ir a
a un médico para que viera en qué condición está, y el colegio lo único que ha hecho es mandarme un correo vía electrónico ofreciéndome psicólogo y llamándome en 2 oportunidades para ver cómo está. La superintendencia se comunicó conmigo, yo hice los procesos de fiscalización, inicié los procesos de fiscalización, y actualmente lo que me dicen es que el colegio tienen que ver cómo son los protocolos, solamente eso. Mi hijo lo retiré del establecimiento, lo tengo actualmente sin establecimiento educacional, porque lamentablemente hay listas de espera para poder cambiar a los niños, y con temor, con miedo a salir, con todo lo que pasó ese día. Ya. Elizabeth nos habla de una situación gravísima y además ahora no tiene colegio para su hijo. El sistema también se tiene que hacer cargo. Yo me imagino que un niño que es retirado de un colegio porque sufre este tipo de violencia, que ya estamos hablando de una situación sumamente grave, es prácticamente un delito. No, ella no especifica qué edad tienen los niños involucrados, pero claramente aquí tenemos que abordarlo de manera más general. Y sobre todo, Carlos, porque... Claro, los profesores no están preparados para enfrentar estas situaciones de violencia, ¿cierto? Y tampoco vimos venir que este nivel de violencia se iba a presentar en las 3 primeras semanas de colegio. Allí nos faltó quizá anticiparnos, si sabíamos que veníamos con una sociedad en general muy estresada o muy angustiada producto de la pandemia, anticiparnos a esto y en vez de empezar con lo académico de manera inmediata, hacer un trabajo psicosocial con los alumnos. ¿Ustedes vieron eso en algún minuto? Porque la verdad es que el Colegio de Profesores solo se refería al protocolo COVID. No, nosotros lo hemos dicho con mucha claridad. Aquí el tema central tiene que ver con cómo también evaluamos lo que es hoy día el sistema educativo chileno. Y hemos venido señalando desde hace mucho tiempo, que se ha profundizado, por supuesto, en tiempos de pandemia. Pero hoy día tenemos un sistema educativo que propicia fundamentalmente la competitividad entre unos contra otros. Ese es el tema de fondo. Aquí no hay una preocupación más que la lógica estandarizada, que es tratar de sacar un excelente resultado, y por tanto aquellos que no están en esos estándares hay que hacerlos a un lado, y por tanto esa lógica ha sido muy, muy dañina. Sí, pero eso y que va cuanto, también en la línea a lo académico. Claro, pero va también en la línea de entender de que aquí la competitividad es la que se ha impuesto por sobre el diálogo, la comprensión, el trabajo en conjunto, en el fondo, la comunidad escolar o las autoridades de los colegios se preocupan de lo académico y por otra parte nadie se preocupa de la violencia. El sistema hoy día nos lleva a una situación en la cual lo único que importa es el logro en la prueba CIMSE con un número de logro determinado. Y lo central que nosotros hemos venido pidiendo, educación integral. La jornada escolar completa que inicialmente se planteó que en la tarde iba a haber talleres, iba a haber música, iba a haber teatro, danza, se ha circunscrito exclusivamente a más clases de lenguaje y matemática porque es lo único que se mide. Y no hay una preocupación por una educación integral que reclamamos al gobierno anterior y al anterior del anterior y hemos reclamado también al actual. Aquí hay que cambiar de óptica respecto de hacia dónde dirigir la mirada de cuál es el sistema educativo que necesitamos para avanzar hacia una distinta sociedad. Es que yo creo que eso de todas maneras, obviamente, si ustedes lo solicitan es porque se necesita, ¿no es cierto?, además al interior de los colegios, pero también desde la experiencia, ¿no es cierto, Carlos?, como en el fondo el tema de qué pasa con los protocolos, porque uno dice hay un protocolo de actuación, hay un ¿no es cierto?, hay un comité de convivencia, hay un cargado en convivencia, yéndonos como a lo que está pasando hoy día, de lo que hay que hacerse cargo, que es la violencia. Finalmente, ¿cómo se enfrentaba esto antes? ¿Funciona o no funciona? Porque da la sensación, y hay varias personas que me están escribiendo a mi WhatsApp en este momento diciéndome que la llamada de teléfono o el mensaje de voz, el audio de Elizabeth es muy cierto. Al final, quien termina en el fondo pagando los platos rotos es el niño o niña agredido que termina saliéndose, ¿no es cierto?, del sistema educativo sin saber si va a tener un colegio. Y finalmente, ¿qué pasa entonces con el agresor? ¿Cómo funcionan los colegios en este sentido? Bueno, de partida hay que señalar que el protocolo que hoy día tenemos rige desde el 20 de junio del año 2018. Antes de la pandemia, se elaboró mucho antes, ahí fue publicado. Por tanto, no se ha hecho parte ni se ha hecho cargo de lo que significa además avanzar en un proceso educativo en tiempo de pandemia. O sea, no se usa. No ha habido absolutamente ninguna variación respecto de lo que había y de lo que existía con anterioridad a la pandemia. En estos últimos 2 años nosotros, por supuesto, hemos ido solicitando poder volver con preocupación central en lo psicosocial, cuestión que nos parece central y fundamental. Y lo que se dejó de hacer a principio de año. Carlos, tenemos otro mensaje. Esto es una llamada. Esto es una llamada telefónica. ¿Aló? Hola, muy buenas tardes. Hola, ¿cuál es tu nombre? Camila. Ya, Camila, ¿por qué nos llamas? Bien, muchas gracias por el espacio. Estas son situaciones que uno no quisiera estar dando un testimonio, pero si de alguna forma sirve, por supuesto que lo voy a hacer.
hace unas semanas nos enteramos que mi sobrina estaba sufriendo de violencia escolar. La situación más grave se generó cuando la niña más grande, ella va en cuarto y la niña que comete la agresión va en séptimo básico. Son más de una niña las que están sufriendo este tipo de agresiones. Ya. La encerraron en el baño, la tomaron de la cintura, le taparon la boca, la amenazaron de muerte. Ya, es una situación angustiante que estamos pasando porque ese mismo día, bueno, las niñas ya no han ido al colegio desde hace una semana, y ese día en la noche sufrió crisis de pánico, una niña de 8 años en donde estaba totalmente descompensada, no quería que la abrazaran sus papás, no quería que la tocaran, estaba con la mirada perdida y claro. ¿de qué forma se maneja Ahora, esto? Te quiero preguntar, que es una situación súper traumática para tu hija y también para ustedes, pero ¿cómo reaccionó el colegio? Hubo harto apoyo también de los apoderados, ya al día siguiente faltaron 40 niñas en apoyo y el colegio obviamente ya se está percatando lo que está sucediendo. Han dicho que van a tomarse las medidas necesarias como separar los horarios de recreo, cambiar los horarios en que ellas se puedan ver, o incluso también ahora se ha hablado del espacio en el almuerzo, porque ahí también se topaban y los recreos y la hora de almuerzo es un horario en que no hay gente mayor dando vueltas, o obviamente los profesores están en sus rutinas. Entonces es ahí donde hay que poner ojo, porque ya si estamos hablando de amenaza de muerte es grave. O sea, se fragmenta totalmente el mundo de mi sobrina, su inocencia, porque las ofensas después son de alto calibre. O sea, no estoy hablando de, oye, tal por cual, no, es una ofensa muy... Claro, muy porque además es una niña muy chica y claramente ella no está preparada para enfrentar una situación así. Yo creo que nadie está preparado. Pero mantente en línea porque Javiera de la Plaza, que es psicóloga clínica, quiere decirnos algo. A ver, por supuesto que lo que tú nos estás contando es algo que es impensable. Y yo creo que antes de pasar a qué se hace ahora, que hay que pasar de todas maneras, se ha hablado también de prevención. Y cuando se habla de prevención y se menciona también el concepto de salud mental, la prevención viene antes, es decir, antes de que los niños, por ejemplo, entren a clases, yo creo que tiene que haber una intervención psicológica, pero global, integral. Es decir, la metodología puede ser trabajar con los niños, con los padres y con los profesores, pero tiene que haber una medida en que se les diga a los padres cómo actuar frente a esto, cómo actuar no estoy diciendo frente a este hecho puntual que lo encuentro, o sea, más allá de lo pensable, pero cómo actuar frente a un acto de violencia, los profesores también, y los niños también, qué hacer cuando les pasa algo así, o menor que eso, y de ahí para arriba, cómo reaccionar. Eso tiene que ver con salud mental y ahí empieza la prevención, según mi punto de vista, desde la arista de la psicología. Después de eso ya viene algo que yo lo encuentro tan injusto, y es que recae el mayor peso en precisamente el niño o la niña que ha sido objeto de violencia. Ahí ya hay que a lo mejor mandar a un psicólogo X, pero no ha habido después lo que tiene que venir, y con eso termino esto, es que tiene que venir una reinserción también a nivel psicológico completo. Sí, ahora Camila, si tú nos pudieras decir en qué situación estás. ¿Tu hija está en la casa? Me imagino que no ha podido ir al colegio. ¿Está recibiendo, tu sobrina está recibiendo algún tratamiento psicológico? Sí, esta semana comienza con el tratamiento psicológico, no tiene ganas de volver al colegio, o sea, las amiguitas la han ido a ver a la casa y tiene miedo, eventualmente tiene mucho miedo. Lo que me llama la atención y quisiera mencionar es que las niñas, o la niña en particular que comete como las agresiones, se caracteriza un poco porque la aterroriza, o sea, ocupa un pasamontañas, usa un dibujo, y quiero ser súper clara en esto. ¿Ella sigue yendo al colegio de manera normal? No. Usa un dibujo de una pistola, no es una pistola como tal, que quede claro, es un dibujo de una pistola, y la voy a matar, tal por cual. Entonces me llama la atención qué pasa con la niña que es agresora y por qué
hacerlo con niñas tan pequeñas que mis sobrinas no se van a defender, van a llorar, van a gritar, pero no va a ir a golpearla como lo hacen estas niñas. Entonces, esta niña, la que hace la agresión, de verdad se caracteriza, o sea, usa unos lentes como oscuros, con rojo. Claro, en el fondo lo que tú me describes son señales de que algo hay que hacer y de qué manera intervenimos para que esta niña también la recuperemos, porque si nosotros vemos que ella se comporta así en el colegio, ¿qué esperamos para cuando sea adulta? ¿Cómo nosotros abordamos desde ese punto de vista este problema con la agresora? Sí, lo que pasa es que las agresoras, los agresores, que se les llama bullies, los que hacen los bullying y todo este tipo de violencia mayor, es que si uno examina un poco el dato histórico, muchas veces ellos y ellas también han sido sujetos de violencia. Entonces yo creo que viene lo mismo. Yo creo que aquí hay una psicología que tiene que instaurarse en este país, que se habla mucho de psicología, pero no de una psicología que se haga cargo de socializar en estos casos. O sea, esta niña que puede salir en este minuto puede parecer una delincuente, digamos. Esta niña habría que ayudarla, hacer una inserción de ella con un tratamiento que sea integral, porque si no, en el fondo a ella también se le va a excluir y se va a ir excluyendo a cada persona por separado. La solución definitiva entonces, no es expulsarla del colegio. Y tampoco de repente, porque también hay padres que van y son muy justicieros, yo me saco el sombrero por ellos y ella, madres, pero tampoco son una gota de agua. Yo creo que aquí tiene que haber una política en términos de decir, o sea, que en primer lugar, que es la salud mental, que ya lo hemos hablado en tu programa, o sea, las personas no saben lo que es salud mental, y hacer un programa de salud mental ya que eso ya no es preventivo, esto ya va a tener que ir en la línea de lo curativo. Y aquí nadie puede quedar como solo pagando los platos rotos de algo. Sí, me gustaría preguntarle, Carlos Díaz, en el fondo ustedes también han pedido eso al Ministerio, un programa que aborde la salud mental. Por supuesto, para nosotros es fundamental el tema de abordar efectivamente como política de Estado el tema de la salud mental. Pero yo creo que en los establecimientos, porque mira, mucho hablamos de los protocolos, y esos protocolos de acción, ¿cierto? Que finalmente uno tiende a pensar que los protocolos terminan siendo un escudo para cuando hay un problema en el colegio, que vamos a aplicar el protocolo. ¿Protocolo? ¿Qué es eso? Finalmente termina siendo paso a paso la burocracia para actuar ante un hecho de violencia. Y me imagino que eso es lo que nosotros también tenemos que hacer, trabajar en un protocolo, pero de prevención. Sí, pero aquí hay temas que yo creo que es importante para circunscribir un poco esta conversación. Hay que entender lo que hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, una situación de absoluto abandono de la educación pública en Chile. Las condiciones en las cuales hoy día se ejerce la profesión docente y se lleva a cabo este tema tan importante de la salud mental es absolutamente sin ningún elemento disponible. Yo quiero señalar, por ejemplo, en nuestros establecimientos educacionales se habla de la necesidad urgente de un psicólogo y me parece súper importante. Mandamos al apoderado, al SAMU a pedir el psicólogo y le dan hora para 8 meses después. Esa es la realidad. Grave. Entonces, si seguimos hablando, claro, en teoría suena bonito que estén los protocolos bien hechos, que estén los elementos, que necesita un psicólogo, que necesitan muchas cosas. Pero si tenemos esta situación de abandono, en donde hoy día no hay ningún apoyo para la profesión docente, para que los colegas enfrentemos esta situación, por supuesto que todo queda en letra muerta. Ya tenemos una normativa que ni siquiera se hace cargo de lo que ha sido la pandemia. Eso es lo primero. Pero además, repito, hoy día se necesita efectivamente una política de Estado respecto a este tema. Porque el tema central es preguntarnos qué tipo de sociedad queremos para nuestro país de aquí a 10, 20, 30 años más. Y en ese sentido, ¿cómo la educación puede aportar a ello? ¿O vamos a seguir peleando eternamente por quién saca el primer lugar en el CINCE? Esos son los temas de fondo que hoy día tenemos que considerar. Muy bien, vamos a seguir hablando de este tema. Camila, que nos llamas de Maipú, muchas gracias por haberte sentido también en la confianza de transparentar lo que a ti te está ocurriendo, una situación bien compleja para tu sobrina, para tu familia, pero que también nos sirve de ejemplo y por supuesto ponerlo aquí sobre la mesa porque tenemos que tomar acciones y ojalá acciones concretas, preventivas también para que no vuelva a ocurrir. Ya cerrando este programa de Aquí Somos Todos, hablando de la violencia escolar, quiero pedirte a ti, Javiera de la Plaza, que nos entregues un mensaje, recomendación, sobre todo porque tenemos mucho que hacer y en distintos niveles de la sociedad para que esto de alguna manera se frene.
Yo creo que esto es un tema país, nos involucra a todos, a profesores, estudiantes, papás, mamás, etcétera. Entonces tenemos todos que ponerles el máximo de voluntad para solucionarlo. Quiero hablar de los padres, los primeros agentes de socialización, padre, madre, hogares monoparentales o personas que cuidan a los hijos. Creo que ellos tienen, les hago una invitación a que si desde una instancia a lo mejor gubernamental no ha pasado, si desde los protocolos no ha pasado, vayan ellos a conversar asertivamente desde el respeto y pidan aclaramientos con respecto a qué es lo que pasa después de un bullying. Yo sé que tengo que cerrar esto, pero los dejo con la inquietud y a lo mejor en otro momento podemos seguirlo conversando. Y vamos a seguir conversando sobre esto, Javiera, muchas gracias por estar aquí. Me despido después también de abrazo contigo, Jairo, que nos vemos siempre. Carlos Díaz, gracias también por estar en esta conversación. Gracias por la invitación. Macarena, es un agrado verte siempre, pero claro, hagámonos cargo de esto. Nosotros cerramos este programa con una luz de esperanza. Ojalá que cambiemos definitivamente, porque aquí somos todos.